Hola familia, bienvenidos a Loco por las Carnes. Hoy vamos a hacer una receta exquisita. Yo soy Hiker Márquez y hoy la receta es una caldosa al estilo cubano, por supuesto. Vamos a empezar. Para la receta de hoy vamos a utilizar 2 muslos con contramuslo o 2 muslos con cadera de pollo. Vamos a utilizar unas masitas de puerco, una masita de cerdo, una tira completa de carne de res y una tira completa, déjame ver si sale, de carne de puerco, de carne de cerdo. Por acá tenemos 3 malanguitas, 3 malangas de tamaño medio, un boniato, una yuca, más o menos vamos a utilizar en esta receta, como vamos a hacer bastante, vamos a utilizar unas 2 libras. Por acá tengo 4 plátanos verdes, plátanos macho verde y 2 pintones. Media libra de calabaza y 5 mazorcas de maíz tierno. Tiene que ser tierno porque si no, no sabe igual. Además, a la hora de degustarlo es más sabroso. Por acá tenemos los vegetales y tenemos 2 limones. ¿Por qué los limones? Porque a la hora de cocinar un plátano siempre va a tender a oxidarse. ¿Y qué es lo que provoca la oxidación? Que se pone más oscura la caldosa. Entonces, para que nos quede amarillita, vamos a utilizar los 2 limones para cortar la oxidación. Por acá tenemos media cabeza de ajo y una cebolla morada. Y el punto de sal. Vamos a utilizar máximo, me imagino que unas 2 cucharadas de sal, porque a mí no me gusta la caldosa muy salada. Por acá tengo pasta de tomate, unos 40 gramos de pasta de tomate, una cucharada sopera de comino. Si a ustedes no les gusta, no lo usen, no es tan necesario. Y por acá tenemos 3 hojitas de laurel, unas 2 costillitas por posta, o sea, por posta o por raciones. 1, 2 y cortamos. 1, 2 y cortamos. Para irlos reservando. Aquí dejan un huesito de la costilla. Déjame picar este por aquí. Vamos a hacer más o menos unos cubitos de carne. Esto sí lo vamos a retirar. Miren, estos excesos de grasa en el pollo, eso sí lo vamos a retirar para que nos quede lo más limpio posible. Entonces, cuando vayan a cortar la pieza de pollo, ustedes tocan por aquí, donde doble, ahí es donde va el corte. ¿Ven? En la misma articulación. Aquí está. Y esta pieza, bueno, esta pieza sí la vamos a dejar así mismo. Vamos a cortar las masitas de puerco. Ya tenemos la carne lista. Vamos a pasar a pelar todas las viandas. Y luego lo primero que vamos a hacer es poner a ablandar toda la carne. Pero yo lo voy a hacer a mi estilo, a mi forma. Lo voy a hacer lo primero que voy a preparar va a ser el sofrito. Luego vamos a adicionarle la carne, vamos a taparla, vamos a cubrirla de agua para que se vaya ablandando. Y luego entonces le adicionamos las viandas. Vamos a pasar ahora a cortar las mazorcas de maíz para posteriormente pelar todas las viandas y ya porcionarlas. Vamos a preparar el sofrito. ¿Cómo vamos a preparar el sofrito? Vamos a adicionar 2 onzas de aceite caliente y vamos a adicionar el pimiento y la cebolla. Pimiento y cebolla. ¿Por qué? Porque son los que más se demoran en pocharse.
o en cocinarse. Vamos a ponerlo aquí. Nos vamos a pasar unos 5 minuticos antes que ya se pochen bien. Y luego vamos a adicionarle el ajo. Una vez que ya tengan los vegetales marchitos, o como se dice en otros países, pochados, vamos a adicionarle las hojitas de laurel, el ajo, en ese orden. Adicionamos el ajo, luego adicionamos el comino, después si ustedes quieren retocarle un poquito el sabor al comino, para subirle un poquito el sabor al comino, lo pueden hacer igual. Y por último, la pasta de tomate. A esto le vamos a adicionar una taza de 4 onzas de agua. Y vamos a preparar una salsa que va a ser como el sofrito criollo cubano. En la misma olla que ustedes vayan a hacer la caldosa, vamos a ir adicionando las carnes para irlas sellando todas. Una vez que ya estén selladas, entonces le vamos a adicionar el sofrito. Ahora vamos a adicionarle una cucharada de sal. Vamos a adicionarle poquitico. 2 cucharadas de sal. Una vez que ya tengamos la carne en este punto, ven que ya está empezando a dorarse. Ven, ya está soltando su grasita. Ahora vamos a adicionarle el sofrito. Vamos a todo esto cubrirlo con agua para que la carne se empiece a ablandar. Una vez que ya comience a hervir, vamos a adicionarle todos los maíz. ¿Por qué? Porque el maíz es el que más se demora y es uno de los que más aporta sabor a la receta. A la hora de preparar ya completamente, definitivamente, las viandas, vamos a hacerle esto a la yuca. Al menos yo se la hago así, de esta manera. ¿Ven? La trocean un poquito para quitarle ya el corazón. Bueno, familia, una vez que ya esté hirviendo el agua, vamos a adicionarle el resto de las viandas. Vamos a adicionarle el jugo de los limones, porque como ya le introducimos el plátano, para que no se oxide, miren cómo tiene que quedar la textura. Miren la textura de la caldosa. Miren, así es como nos tiene que quedar la caldosa. Entonces, en este momento yo le voy a adicionar comino. Lo voy a batir y ya le voy a apagar la candela. Ya terminamos la receta del día de hoy. Ya terminamos la caldosa. Esto quedó espectacular, la verdad. Quedó muy bueno. Vamos a servir. Mira la textura. Mira la textura. Cómo quedó. Bien. No quedó tan espesa, pero quedó muy buena. Quedó espectacular. Vamos a probarlo a ver qué tal nos sabe esta maravilla. Quedó espectacular. Quedó riquísimo, rico. Me encanta, no la puedo dejar de comer. Los espero para la próxima, para disfrutar de otra receta de Loco por las Carnes. Muchísimas gracias por haberme acompañado y muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Muchas bendiciones.